gusto con ustedes. Soy el licenciado Mauricio Blancas, líder del procesamiento de nómina como servicio aquí en TimeWeb e integrante del área de implementación del módulo de nóminas TimeWeb. El día de hoy vamos a dar nuestro tercer lab, que el tema es salario base de cotización y variabilidad bimestral. Vamos a empezar con conceptos, definiciones y casos prácticos. Les pido por favor que si tienen alguna duda, escriban sus comentarios en la parte de abajo y al finalizar el contenido vamos a aclarar las dudas. Asimismo, los invitamos a ver los lives anteriores que están puestos en nuestras redes sociales. El primer tema fue de horas extras y el segundo tema fue de finiquitos. Entonces vamos a dar inicio. ¿Cuál es el objetivo de este live, el tercer live, que es salario base de cotización? Pues es que ustedes como usuarios sepan cómo se calcula esta parte, se tiene que reportar ante el IMSS este salario base de cotización, ya sea por ingreso, por aniversario y por variabilidad, que tenga que ser de acuerdo con la legislación laboral vigente y en este caso la ley del Seguro Social. Muy bien, empecemos por saber qué es el salario base de cotización. Este comúnmente se le conoce por sus siglas SBC y se refiere al promedio de lo que un trabajador gana diariamente, por su sueldo diario y adicional sus prestaciones. Si es un trabajador con prestaciones de ley, pues sería sueldo, aguinaldo y prima vacacional. Y pues si es un trabajador con prestaciones adicionales que se le dan en efectivo, puede ser fondo de ahorro, vales de despensa, alimentación, habitación. Este salario base de cotización es base para calcular montos en dinero para las pensiones. Por ejemplo, si ustedes, Dios no quiera, sufren una incapacidad por riesgo de trabajo, riesgo de trayecto y les dan 7, 8, 10 días, estos 10 días les van a pagar con el salario base de cotización que estén reportados en el Seguro Social. Entonces es importante que ustedes, si nos acompañan gente que administra o que gestiona en su organización capital humano, pues sepa bien cómo es que se calcula este salario base de cotización para que le puedan pagar bien, ya sea una incapacidad o a lo mejor hasta una pensión si una persona llega a esa parte, que se pensione por vejez o alguna pensión por invalidez, ya sea por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, pues le paguen correctamente su pensión. También este salario base de cotización sirve para pagar las contribuciones al Seguro Social por parte del patrón, las que se pagan cada mes, IMSS cada mes y bimestralmente retiro, cesantía y vejez e Infonavit. También tenemos el concepto que viene en el artículo 27 de la ley del Seguro Social, que define el salario base de cotización de la siguiente manera. El salario base de cotización se integra por los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación. Esto puede ser ya sea en físico o puede ser en dinero, o puede ser en estas tarjetas de vales de restaurante, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie o cualquier otra cantidad o prestación que se entrega al trabajador por su trabajo, o sea, por el desempeño de sus funciones. Pero algunos conceptos de nómina no integran este cálculo o están topados a cierta parte. Aquí un poquito de educación fiscal, por así llamarlo. Hay que aprender a diferenciar entre exentos y gravados e integrables o no integrables. Los integrables o no integrables se refieren a cuotas de seguridad social y los exentos y gravados se refieren a impuestos sobre nómina, impuestos sobre el valor agregado, impuestos sobre la renta. Entonces, ahorita estamos hablando de cuotas de seguridad social porque el salario base de cotización sirve para calcular las cuotas ante el IMSS. Entonces, cada vez que hablen de qué es lo que integra y no integra el IMSS, no es exento y gravado, es integrable y no integrable. Nada más un poquito de educación porque mucha gente habla de temas de seguridad social diciendo exento y no exento y pues en realidad está incorrecto. Entonces, bien, como les decía, hay algunos conceptos de nóminas que no integran este cálculo y obviamente también vienen en el artículo 27 de la ley del Seguro Social. Hice un cuadro para que vean cuáles son las que no integran y en casos o situaciones, ¿no? En la primera son los instrumentos de trabajo. Ustedes, si son empleados de oficina, pues
La mayoría, si no es que a todos, pues nos dan una laptop, nos dan un celular, a lo mejor hasta nos dan un vehículo si son parte del área comercial. Pues este instrumento pues lo estamos ocupando para desempeñar nuestras funciones y no tiene que integrar al salario base de cotización porque pues son instrumentos que lo utilizamos día a día para desempeñar un trabajo del cual estamos encomendados. El segundo que no integra es el fondo de ahorro. Si en su empresa les dan este tipo de prestación, este fondo de ahorro no es integrable para el salario base de cotización, pero debe de cumplir ciertas reglas. La primera regla es que el aporte, el ahorro que tiene que hacer el patrón no debe de ser ni más de lo que ahorra el trabajador. Puede ser menos o puede ser igual, pero nunca puede ser más. Y no puede ser retirado más de 2 veces al año. Muchas veces hay empresas en donde ahorras, pero tienen una política que cada 3 veces al año lo que se ahorró en esos meses se te entrega más sus comisiones. Si tienen una política así, automáticamente todo ese fondo de ahorro es grabado para el salario base de cotización. También hay que aclarar que el retiro y el préstamo son diferentes. El retiro es cuando yo como patrón, cuando descuento el fondo de ahorro, se lo doy a un proveedor que administre este fondo de ahorro porque está autorizado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y ya yo lo retiro y él me da unos intereses. No es lo mismo que tome del préstamo porque no se lo pido al proveedor. Yo como empresa se lo presto y le cobro interés sobre ese préstamo, pero está en garantía el fondo de ahorro. Entonces no es lo mismo. Si llegas tú como usuario a pedir un préstamo del fondo de ahorro, sigue cumpliendo la regla que no se integra. El tercer apunte son aportaciones para fines sociales de carácter sindical. Si tienen nóminas o conocen de nóminas donde haya personal sindicalizado y le descuenten cuotas porque pues, el sindicato les da o bibliotecas o eventos deportivos o becas para sus hijos. Como no se pueden contabilizar, estos no integran al salario base de cotización, pero debe de cumplir que pues, estas cuotas se les dé a un sindicato registrado. El cuarto son aportaciones adicionales al sistema de ahorro para el retiro y cesantía y vejez. No conozco muchas empresas, pero sí hay algunas como prestación que una parte del salario lo mandan a tu Afore, ¿no? Adicional a lo que tú ahorras. Entonces, esta cantidad tampoco va a integrar al salario base de cotización, lo hacen de una manera para incentivar que a lo mejor también los patrones ayuden al trabajador a su ahorro para su vejez. Las aportaciones de Infonavit y la participación de los trabajadores en las utilidades, que es el punto 5. En la parte de Infonavit, ustedes recordarán, hay una parte que el patrón aporta al Instituto de Vivienda, que todos tenemos que es Infonavit, para que tú puedas pedir un crédito de vivienda. Este no integra el salario base de cotización, ni tampoco la participación de trabajadores en las utilidades, es legal. Ahí hay que especificar, debe de ser el monto que realmente te corresponde, o sea, si la empresa tuvo utilidades, no sé, si tuvo $1,000,000 de utilidades, el 10% son 100,000 y eso lo tuvo que repartir entre todos y hay un ejercicio, pues el cálculo de PTU y que se debe de timbrar también así en nómina. Ese es el que está exento. Si a lo mejor, un caso que a lo mejor sucede, su empresa no tuvo tanto PTU, a lo mejor tuvo 10,000 pesos de PTU o no tuvo nada y aún así quiere darle una retribución a sus trabajadores, ese sí integra porque en realidad la empresa no tuvo. Entonces cuando el IMSS empieza a hacer compulsas con otras autoridades fiscales y pues ve que en realidad tuvo pérdidas, pero él pagó una PTU, no lo integró, pues esta tiene que integrar porque pues muchas empresas hacen este esquema o se esperan a lo mejor a pagar bonos en mayo para disfrazarlos de PTU y no integrarlos al salario base de cotización cuando deberían. El sexto punto es la alimentación y la habitación. Entiéndase por alimentación como te lo pueden dar por especie, o sea que tú en tu organización tengas un comedor o te den un concepto en dinero que se llame alimentación o ahorita que se puso mucho de moda, ¿no? Estas tarjetas electrónicas con proveedores como Edenred, Civale, Intec, que ellos, al igual que los vales de despensa, tú les metes una cantidad y solamente puedes consumir en lugares autorizados de restaurante.
Y habitación también se da una cantidad en donde para si eres una persona a lo mejor foránea o te ayudan para que puedas apoyarte a pagar la renta, también se da una cantidad. Esta en primera, para que no integre, debe ser onerosa. ¿A qué llamamos oneroso? Oneroso es que las dos partes se obligan a derechos y obligaciones. En esta parte que se te descuente, una parte puede ser, no, por ejemplo, para el impuesto sobre nómina de la Ciudad de México dice que los vales de despensa deben ser onerosos, pero no tiene una cantidad. Con que tú le descuentes un peso 50 centavos ya puede ser oneroso. Pero en este caso la limitación en la habitación para la ley del Seguro Social nos indica que el descuento por empleado no puede ser menos del 20% de UMA, o sea, el 20% de 96.22. Si yo, por ejemplo, trabajo en una fábrica que tenga en comedor y me descuentan menos del 20% de UMA, que pueden ser, no sé, 5 o 10 pesos, tengo que integrar la alimentación. ¿Por qué? Porque pues tiene que ser oneroso. Entonces hay muchas empresas que dan este servicio de comedor, inclusive gratuito, y no están integrando lo que corresponde al salario base de cotización. Entonces ahí hay que tener un punto importante porque pues, puede venir la autoridad y puede calcular el nuevo salarios base y calcular un crédito fiscal de cuotas que en realidad se debieron haber pagado por no integrar bien este concepto y por no descontar lo que dice la autoridad, que es el 20% de UMA por evento. Están las despensas, los vales de despensa igual que pueden ser por especie, o sea que te den tu caja con tu comida o lo que esté integrado como como despensa o los vales, ¿no? Ya sean en papel o sean en un proveedor autorizado que pues, puede ser si valen en red, los que ya conocemos. Estos no deben de rebasar el 40% de UMA al día. Entonces si rebasan esta parte la diferencia es integrable para el salario base de cotización. Más adelante vamos a ver un ejercicio. En el octavo son premios de puntualidad de asistencia. Estos son muy comunes. Si yo llegué temprano o más bien si acudo todos los días que me corresponde a mi lugar de trabajo y cumplo un horario a lo mejor de 9 a 6 o llegué antes de las 6, pues me dan un premio, ¿no? Un bono. Depende de las políticas de cada empresa. Este premio o de asistencia o de puntualidad también son no integrables al salario base de cotización, pero hay una regla que no debe de exceder el 10% del salario base de cotización anterior. Y por cada concepto de nómina, o sea, si tienes un concepto de nómina, un premio de asistencia y otro premio de puntualidad, cada uno no debe rebasar el 10% del salario base de cotización al día. Si lo rebasa, la siguiente cantidad es integrable. El noveno, que es fines sociales y planes de pensiones, hay un esquema en donde igual las empresas pueden pagar una proporción para un plan de pensión con proveedores privados. Y pues el requisito que no integre el salario base de cotización pues es que sea un proveedor que pues reúna todos los requisitos la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y que puedan ser deducibles a ESR, ¿no? No existen muchos proveedores que tengan esta cualidad, entonces pues debe estar fijamente sustentado. Y el décimo es el tiempo extra. La ley del Seguro Social indica que es el prestado dentro de los márgenes de la Ley Federal del Trabajo, exclusivamente en el artículo 66, que es el máximo 3 horas al día y no más de 3 veces por semana. Si recuerdan o los que hayan visto nuestro primer live, vimos 3 maneras en las que se calculan el tiempo extra. Alguna que es la suma de 9 horas, alguna que cumple exclusivamente esta regla, que son más de 3 horas al día o 3 veces por semana. Pues el IMSS exclusivamente solamente va a llevar ese procedimiento, el primero, el de no más de 3 horas al día para que sean dobles ni 3 veces por semana. Entonces, para el IMSS va a haber unas horas extras dobles integrables y unas no integrables. Este tema ya es un poco más fino, o son puntos finos. Nos gustaría que en esto, cuando veamos el tema de la masterclass del IMSS, lo vamos a profundizar a más manera con ejemplos más detallados. Ahorita nada más para comentarlo, pues ver que el tiempo extra doble, que no rebase más de 3 horas al día ni 3 veces por semana, va a ser exento no va a integrar, al salario base de cotización. Y aquí no lo menciona la ley del Seguro Social, pero no está más de comentarlo, hay un criterio normativo acerca de la previsión social. Subsidios por incapacidad, ayudas por defunción,
eh, ese tipo de previsiones que tienen algunas empresas. Si bien no menciona aquí que no es integrable al salario base de cotización, hay un criterio normativo por la autoridad del IMSS en donde indica que si esta cantidad no se sustenta, o sea, si a ti te dan un apoyo por ayuda funeraria y no demuestras quién falleció con una acta de defunción, esto puede integrar, ¿no? Lo mismo en la parte de subsidio de discapacidad. Te voy a dar un subsidio por incapacidad, pero no te incapacitaste, ¿no? Porque muchas empresas de mala fe pagan estos conceptos que muchas veces son exentos en ISR para que al final los disfrazan como salario. Ahora, para calcular el salario base de cotización, hemos escuchado muchas veces que tenemos que multiplicar nuestro sueldo diario por algo llamado, no sé si lo han escuchado, el factor de integración. Y bueno, yo recuerdo que en la escuela siempre nos enseñaban, ¿no? El sueldo por el factor de integración y ese es el que tienes que calcular al IMSS. Pero pues nunca nos decían pues de dónde sale ese factor de integración, ¿no? Y que muchas veces puede cambiar de acuerdo a cada empresa. Este factor de integración es con días o más bien con empresas que paguen prestaciones de ley. Pero si tu empresa tiene prestaciones superiores, pues el factor de integración al primer año puede cambiar. Eso también lo vamos a ver más adelante con un ejemplo. Ahorita nada más de manera de concepto vamos a ver cómo es que se hace el salario base de cotización. El factor de integración, y se compone de esta parte. Primero tenemos que sumar una unidad y a su vez vamos a sumar una parte que es la parte diaria del aguinaldo. En este caso son 15 días de aguinaldo ley entre 365, dan un porcentaje en decimales. Adicional tenemos que sumar la parte diaria de la prima vacacional. Esto es 6 días de vacaciones por el 25% de prima vacacional como viene en la Ley Federal del Trabajo entre 365 días. Y también nos va a dar un decimal. La suma de estos dos decimales más la unidad nos va a dar 1.0452. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo en Excel para que sea de mayor entendimiento. Pagos adicionales. Pues ya vimos cómo es que se calcula el salario con el factor de integración, a lo que se le conoce como parte fija. Pero adicional hay pagos adicionales que menciona el artículo 30 de la Ley del Seguro Social. En su primer punto menciona que si hay pagos al salario del trabajador que recibe adicionalmente a su salario y que ya sabemos que previamente se los van a otorgar, lo debemos de sumar en los elementos fijos. Vamos a hacer un ejemplo. Yo, Mauricio, me presto mis servicios en una tienda de autoservicio, Walmart, Soriana, Chedraui, como, no sé, cajero o cualquier otro tipo de actividad que es directamente una tienda de autoservicio. Esas personas que trabajan en este tipo de empresas, por lo general trabajan los domingos, su descanso es entre semana. Entonces yo ya tengo conocimiento que ellos siempre, pues, al año van a trabajar 52 domingos. Entonces la prima dominical, que en este caso se tiene que dar por el simple hecho de acudir los domingos a laborar, se tendría que entregar en un principio en el salario base de cotización. Vamos a hacer otro ejemplo también con eso más adelante. Asimismo, por ejemplo, si en el contrato vienen las prestaciones que te voy a dar, como por ejemplo vales de despensa, y rebasan los 40% de UMA, desde la fecha de inicio que se presente este trabajador laboral para el salario base de cotización, lo tengo que informar. Mucha gente se espera a la variabilidad tanto en las primas como en los vales de despensa, y esto es incorrecto porque yo ya sé que se lo voy a dar de aquí hasta que termine de elaborar conmigo, entonces lo tengo que entregar desde un principio. Queriendo yo no pagar la primera variabilidad o pagar menos los primeros 2 meses, puedo tener problemas con la autoridad. El segundo paso ya menciona de elementos que pueden ser variables. A lo mejor a veces yo te doy un bono, a veces tienes una comisión de acuerdo a tus ventas, o una prima. Entonces esto no puedes saber si van a pagarse o no. Entonces hay otro procedimiento de cálculo para la parte variable, que es de los primeros 2 meses se van a tomar estos cálculos, se van a dividir entre los días de vengados. O sea, si es enero y febrero, por lo general son 58 días efectivos del mes, y esta cantidad se lo voy a sumar al salario base de cotización de la parte fija. Obviamente tengo por cada concepto dividir los que son integrables y no integrables al salario base de cotización. Vamos a ver un ejemplo más adelante.
Si un trabajador es nuevo, no se van a, debe ser considerados los ingresos que tuvo dentro de esos 2 meses. A lo mejor estuvo nada más un mes, pues nada más agarró eso. Y bueno, la suma de esta parte del salario fijo y variable se le va a conocer como mixto, y este se va a... Perdón. Este se tiene que reportar al Seguro Social los primeros días de enero, marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y bueno, ya enero del siguiente año. A este acto se le conoce como variabilidad. Bien, esta es la parte de conceptos. Vamos a ver, sé que el texto a veces confunde demasiado. Vamos a ver ejemplos en Excel, espero que sean entendibles. Si tienen igual alguna duda o algún caso que tengan en su organización, pónganlo en los comentarios para que igual los demás puedan saber o animarse. El chiste es que esta comunidad es que todos aprendamos, ¿no? Vamos a ver dos ejemplos. El primero va a ser un ejemplo con prestaciones de ley, como el que viene en el slide. Aquí en parte amarilla pues vamos a desglosar, ¿no? Una persona que tiene 6 días de vacaciones el primer año y el 25% de la prima vacacional, que es lo que le corresponde por la Ley Federal del Trabajo. Y aguinaldo de 15 días. Lo primero que vamos a hacer es a sacar, como les decía, la proporción diaria de la prima vacacional. ¿Qué es esto? Vamos a multiplicar los 6 días, estos 6 días que están aquí, por el 25% y lo vamos a dividir entre 365. De hecho, aquí lo tenemos ya en fórmulas. Si se fijan, P4 es vacaciones por B5 es prima vacacional y lo vamos a dividir entre los días del año, que es 365. Nos va a dar unos decimales, 0.041. Esa es la proporción diaria de la prima vacacional. Después vamos a sacar la proporción diaria del aguinaldo. En este caso son 15 días de aguinaldo y lo vamos a dividir entre 365 días del año. Entonces la proporción diaria van a ser 15 días de aguinaldo entre 365 días. Esto nos va a dar igual un decimal que es .0411. Y al final vamos a sumar una unidad, como lo tenemos aquí la fórmula, una unidad más la proporción diaria de la prima vacacional, que es 0.0041, y la proporción diaria de aguinaldo, que es 0.0411. Lo vamos a truncar a 4 decimales y esto nos va a dar el 0.452. Imaginando que tenemos un empleado que va a ingresar con un sueldo diario de 800 pesos, que al mes serían 6,000 pesos al mes, el salario base de cotización que tenemos que reportar al Seguro Social va a ser de 909.04 pesos. Esto, repito, es si la persona tuviera prestaciones de ley. Ahora, de hecho ya esta calculadora ya está automática, y hay empresas que, por ejemplo, a lo mejor el primer año ofrecen 10 días de vacaciones, 50% de prima y 20 días de aguinaldo, que son prestaciones superiores a la ley. Pues bueno, la proporción diaria de la prima vacacional va a cambiar. Ahora son 10 días por el 50% entre 365. Entonces cambia la proporción diaria de la prima vacacional. Ahora nos da .0137. Lo mismo en el aguinaldo. Ahora van a ser 20 días entre 365. Ahora la proporción diaria va a ser de 0.548. Entonces el factor de integración ya no va a ser igual a una empresa que solamente paga prestaciones de ley. Ahora mi factor de integración, si es que yo estuviera en una empresa que me otorga estos beneficios, para el primer año va a ser de 1.0684. Y imaginando otra vez que tengo un salario de 2,000 pesos, pues mi salario base de cotización va a ser de 213.68. Entonces es muy común que gente que a lo mejor tiene prestaciones superiores, pero siempre los den de alta con el 0.452 porque se quedaron a lo mejor con eso con la escuela, ¿no? Y no saben que en realidad ellos deben de saber cuál es su factor de integración, calculándole de acuerdo a cuáles son sus días de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Y esto nada más viendo conceptos que son como obligatorios ante la ley federal, ¿no? Puede haber otros conceptos adicionales que si previamente conocemos que ya se van a pagar, pues lo tenemos que informar. De hecho, vamos a hacer un segundo escenario. Igual aquí tiene prestaciones superiores. Por ejemplo, aquí le puse 8 días de vacaciones, 50% de prima entre 365 días del año. Entonces,
Aquí igual, esto va a ser 8 días por 50, 365. Mi proporción diaria va a ser de 0.0110. E igual, vamos aquí a ponerle 30 días de aguinaldo. Entonces aquí me va a marcar que la proporción diaria de aguinaldo va a ser de 8.0822 porque voy a dividir 30 días entre 365. Aquí está el caso que les decía, por ejemplo, si yo fuera empleado de Walmart o alguna tienda de autoservicio y que siempre tengo que trabajar los domingos porque mi descanso es entre semana, entonces tengo que reportar en la parte fija las primas dominicales que vienen para pagarse. En este caso, pues yo ya tengo conocido pues que en el año tengo 52 domingos, entonces a estos 52 domingos voy a multiplicarlo. Esta es una cantidad en porcentaje que es 25%, que viene a la feria del trabajo, que se debe de pagar la prima vacacional. Es 25% sobre el sueldo si una persona trabaja en domingo. Entonces, pues igual como el de la prima vacacional, perdón, voy a multiplicar estos 52 domingos por el 25% de la prima dominical. Perdonen aquí la redacción, aquí es dominical. El 25% entre 365. Entonces, adicional a la proporción diaria de prima vacacional y a la proporción diaria de aguinaldo, yo tengo que integrar a mi salario, a mi factor de integración, 0.0356, que es la proporción diaria de prima dominical, dándome un factor de integración de 1.1287. Porque yo ya sé que eso lo tengo que pagar, yo ya sé sus horarios, que va a trabajar todos los domingos sí o sí, porque así me lo exige mi operación. Si obviamente a lo mejor yo tengo un horario distinto y algunas veces me hacen ir en domingo, pues bueno, no lo tendría que integrar aquí, eso tendría que ir ya a la variabilidad. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, si se fijan, deben de ver bien el caso de su empresa y las prestaciones que otorgan para saber cómo integrar bien el factor de integración. Tengo aquí otro. Si recuerdan, voy a regresarme tantito al slide. Aquí en alimentación y habitación, que dice que no se debe de, o más bien, cuando no se descuenta el 20% de UMA por evento, debo de integrar esta alimentación. Por ejemplo, 96.22 está el UMA. Esto lo vamos a sacarle el 20% por punto 20. Si a mí me descuentan menos de 19 pesos con 24 centavos, o en su defecto no me descuentan nada, yo tengo que integrar una parte de la alimentación. La ley del Seguro Social, en artículos en el 32 o en el 33 me parece, indica que si yo no descuento esta parte, tengo que integrar 8.33% del salario normal como proporción diaria de alimentación. Entonces, aquí dicho tenemos un ejemplo. Si yo, por ejemplo, consumo un alimento al día y no me lo descuentan, aquí está mi porcentaje, 8.33 por mi salario diario, que es de 200. Entonces aquí tengo la operación. 8.33% por el salario diario, tengo que sumarle 16.66 a mi salario base de cotización. Pero igual, si yo tengo 2 eventos, ahora ya tengo que el porcentaje cambia, sería 16.66% del salario base. Y si tengo 3 alimentos, ahí ya es donde se topa, sería el 25% del salario. Entonces deben de estar ahí en esa parte. Les recomiendo, si es que ustedes en su organización pagan esta prestación o dan esta prestación de comedor y no les descuentan, pues prepárense o busquen la manera de ya poder descontarles, porque la autoridad puede venir y les puede decir que integraron sus salarios base de cotización mal, porque en realidad le debieron de haber descontado. Inclusive la autoridad luego ha hecho estos y a mí me ha tocado ver empresas que ofrecen galletas o refrescos o refrigerios que tú puedes ir y agarrar, o hasta café, ¿no? Y no te lo cobran. Bueno, no café de normal, ¿no? Que literal hay una cafetería Starbucks dentro de la organización y todo el mundo puede pedir. Eso también la autoridad lo puede considerar como alimentación y pueden llegar a una auditoría y que les calculen diferencias, ¿no? Entonces, abusados si no descuentan esta parte de alimentación, porque puede venir la autoridad. Entonces, en este caso, si a lo mejor es una empresa que realmente conoce que no le descuenta, pues, y ya sabe lo que va a pasar, pues tiene que integrar 16 pesos al salario base de cotización adicional a la multiplicación del factor de integración. Entonces, considerando, por ejemplo, una empresa que tiene comedor y no les descuenta,
Y aquí tenemos ya la operación, ¿no? Si tiene un salario diario de 200 pesos, va a multiplicarlo por el factor de integración que ya calculamos. Y adicional va a sumarle 16.66 pesos, dándonos un salario base de cotización al inicio de la operación de este trabajador, de 242.40 pesos. Esto solamente es la parte fija, como ejemplo una persona que ingresa a una organización a laborar. Ahora vamos a ver ejemplos de la parte variable. Por ejemplo, vamos a ver un trabajador, imaginemos un trabajador que ya trabajó los primeros 2 meses y tuvo una comisión de 1,000 pesos y un bono de 200. Estos conceptos no están, no tienen una exclusión de no integrables en el artículo 27, entonces todas estas cantidades se integran. Entonces lo primero que tenemos que hacer es sumar estos conceptos de nómina de los 2 meses anteriores y vamos a dividirlo entre los días efectivamente, de los días devengados, en este caso de los 61 días que se cotiza. Por ejemplo, puede ser enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. En marzo y abril son 61 días y por ejemplo este trabajador tuvo 3 faltas, 2 incapacidades y bueno, no tuvo permisos. Entonces en realidad él tuvo 56 días efectivos laborados. Estos días efectivos laborados los voy a dividir entre el total de las percepciones variables. Obviamente no debo de incluir aquí ni el sueldo, ni la prima vacacional, ni prima dominical si es que ya lo integré porque sé que es parte fija, ni aguinaldos porque pues eso ya lo integré a la parte fija. Entonces como tal me va a dar una variable diaria de 21.43 pesos de parte variable. Esto es de conceptos que obviamente sé que no tienen exclusión de integrarse. Vamos a ver el segundo ejemplo con parte variable con conceptos que pueden integrarse o no. Y aquí tengo de hecho la diferencia, ¿no? Aquí es como el monto, parte que no integra y parte que sí va a integrar. Como primer ejemplo, por ejemplo en comisiones, pues ya vemos que sí ese no tiene exclusión, entonces es totalmente integrable. El segundo, el bono, igual, son 200 pesos, está totalmente integrable. El tercero es el fondo de ahorro. Me voy a regresar tantito al slide. Si recuerdan, aquí el fondo de ahorro dice cuando el patrón aporte lo mismo o menos que el trabajador y no haya más de 2 retiros al año. Aquí no sé si lo voy a hacer un poquito más grande. Tengo un ejemplo muy sencillo de fondo de ahorro, ¿no? Si ustedes tienen fondo de ahorro y pueden revisar su recibo, pueden ver que siempre va a existir una percepción que se llama el fondo de ahorro para el patrón y puede ser una cantidad, ¿no? En este caso 1,000 pesos, y del lado de la deducción va a venir el descuento de este fondo de ahorro patrón y asimismo un descuento que tú debes de ahorrar. En este caso digamos que se duplica, ¿no? Entonces aquí siempre, si se fijan, el descuento de empleado es el mismo que el descuento del patrón. Entonces bajo ese supuesto pues el fondo de ahorro va a ser no integrable. Pero sí hay empresas que a lo mejor el ahorro, por ejemplo aquí le voy a poner 1,200, y es mayor a lo que está descontándole al empleado, automáticamente todo este fondo de ahorro va a ser integrable para el salario base de cotización. Es raro que empresas paguen más de lo que ahorran los trabajadores, pero sí llega a suceder, entonces tengan cuidado con esta parte. El tercer concepto es vales de despensa. Recordamos, si nos vamos al slide, tenemos que vales de despensa no se considera hasta el 40% del UMA. Entonces aquí tengo, para ejemplificarles mejor cómo es que va a ser la parte que no integra. Entonces aquí tenemos el UMA del 2022, que es 96.22, el 40%, y la exclusión de área, ¿no? Que es multiplicar la UMA por el 40%. Y nos va a dar esto la cantidad de 38.49. En este caso los días efectivos laborados, de hecho aquí no tenemos faltas, vemos que nada más tenemos los días del bimestre y no tenemos faltas. Van a ser los días del bimestre, va a ser 61, 62, 59, de acuerdo a qué mes lo estamos haciendo. Para este ejemplo agarremos marzo y abril, que son 61 días. Entonces vamos a multiplicar estos 38.49 por estos 61 días y vamos a tener que el tope no integrable para este bimestre va a ser de 2.343. Entonces aquí ya lo tenemos. Imaginemos que es un empleado que le pagan fijos sus vales 1,500 al mes. Entonces la parte no integrable va a ser 2.347. Entonces la diferencia que va a integrar va a ser 652.23. Si le dieran, no sé, 1,000 pesos, 2,000 pesos, o sí, 1,000 pesos al mes, que al bimestre serán 2,000, estos van a ser totalmente, no van a integrar para el salario base de cotización. Entonces también ahí vean si es que ustedes en su organización entregan vale de despensa, si lo otorgan, si rebasa, si no rebasa.
Tenemos también el premio de puntualidad. Aquí lo más común es siempre los premios de puntualidad multiplican el 10% del salario, ¿no? Entonces, por ejemplo, al bimestre, esta persona, imaginando, le dieron 1200 de premio de puntualidad y 1200 de premio de asistencia por estos 2 meses, o sea, 600 pesos al mes. Me voy a regresar tantito al slide. Aquí dice que el premio de puntualidad y asistencia no se incluyen cuando no excedan el 10% del salario base de cotización. Para este ejemplo 2, agarré la parte fija que tengo aquí del ejemplo 2, 242. Aquí lo tengo. Entonces voy a multiplicar este salario base de cotización con la parte fija. Y porque imaginemos que fue el que reportamos en un principio a la autoridad. Entonces el 10% de 242 pues va a ser 24.24 diarios. Esto multiplicado por los días efectivos laborados me va a dar un tope no integrable de 1478. Entonces, como 1478 no rebasa 1200, mis conceptos de premio de puntualidad y premio de asistencia son no integrables. En el caso que a lo mejor su política cambie y es 20% del salario o es fijo, si rebasa esa cantidad, pues aquí ya me va a poner mi tope 1478 y la cantidad adicional pues ya va a ser integrable para el salario base de cotización. Si se fijan, aquí ya lo tenemos, ¿no? Aquí yo puedo manipular, a lo mejor este empleado tuvo 1000 pesos por premio de asistencia, pues todavía no integra, ¿no? Pero a lo mejor tuvo 1500, 3000 pesos, ¿no? 1500 al mes por asistencia, pues todavía, ¿no? Más bien aquí aquí me está fallando la fórmula, sí, disculpen, aquí la fórmula la jalo mal, aquí está. Esto es aquí y esto es acá. Listo, entonces, si se fijan, ya aquí tengo 3000 pesos de premio de asistencia. Por ejemplo, a lo mejor no tiene premio de puntualidad, pero sí tiene premio de asistencia. Y le doy 1500 al mes por asistir, pues rebasa la parte, el tope. Entonces, mi integrable va a ser la diferencia, 1541. Debe ser por cada concepto. Entonces, aquí vamos a dejarlo como el que estaba, 1200. Y no van a integrar. Y tenemos horas extras triples. Como les decía, tiene que ser las horas extras dobles que se paguen conforme al artículo 66, el de no más de 3 horas al día ni 3 veces por semana, que es el que está contemplado al margen de la ley. Entonces, eso lo vamos a profundizar más adelante en el Master Lab. Ahorita nada más para pues hacerles indicar que las horas extras triples no están obviamente consideradas en esta parte. Entonces las horas triples son totalmente grabables, ¿no? Entonces pasa directo. Entonces ya aquí en el total de percepciones variables bimestrales pues ya tenemos el monto total, el monto que no se va a integrar y el monto que sí. En este caso el monto que se va a integrar de los 9600 van a ser 3852. Estos 3.852 pues lo voy a multiplicar entre los días efectivos laborados. Aquí puede ser 61 días, pero igual a lo mejor tuvo 3 faltas o 2 incapacidades o no tuvo nada. Van a ser 71 días. Entonces estos 3.852 lo voy a dividir entre los días efectivos laborados o devengados. Y va a ser 63.15. Esta es la parte variable, que es el monto que debemos de calcular cada bimestre. Y ahora viene el mixto. El mixto pues es la suma del salario base de cotización fijo y la variable que hemos calculado bimestral. Entonces, para los dos ejemplos de la parte fija 1 y sumamos aquí parte variable 1, vamos a ponerle. Tenemos que la parte fija nosotros calculamos un salario base de cotización de 213.68 y pues calculamos que su parte diaria, que era 1200 que tuvo en el bimestre de 56 días efectivos laborados, fue de 21.43. Entonces, pues simplemente agarro la parte fija, que ya la jalé, la parte bimestral, que es 21.43, y la sumo. Y me va a dar el salario base de cotización a reportar por variabilidad de 235.11. Lo mismo me va a dar vamos a hacer en el ejemplo 2, nosotros calculamos con la proporción diaria de prima vacacional, aguinaldo, la prima dominical y que no descontaba alimentación. Calculamos un salario base de cotización fijo de 242 a su ingreso. Y calculamos en su parte de variable una variable diaria de 63.15. Ya lo vimos otra vez. O sea, sacamos por cada concepto, hay que ver cada concepto cuál es el que integra y no integra, de acuerdo al artículo 27 de la Ley del Seguro Social.
y ya que tengamos esta separación de cuántos integran y no integran, lo dividimos entre los días efectivos laborados o devengados y nos va a dar una variable diaria. En este caso nosotros calculamos 63.15. Entonces, pues vamos a calcular el salario base de cotización fijo, que ya lo tenemos, 243.2 más 63.15 de la brevedad que tuvo los meses anteriores. Entonces tenemos que reportar al Seguro Social un salario base de cotización, o sea, va a cambiar el salario a 305.55. Que en dado caso que a lo mejor igual pasan otros 2 meses y yo ya no le pagué nada más que su salario, por ejemplo a pues el siguiente mes ya no va a tener una variable bimestral. Entonces voy a tener que regresar el salario a 213.68. Entonces, pues digamos que de manera teórica puedo subir y bajar el salario base de cotización, porque en realidad son cosas que no se pagan de manera fija. Cabe aclarar porque hay mucha diferencia. El salario base de cotización no es igual al famoso salario diario integrado. Como les dije, el salario base de cotización, pues con este calculamos pensiones, con este calculamos incapacidades y las cuotas de seguridad social. Y hay una reglamentación especial entre exentos y gravados. El salario diario integrado lo menciona la Ley Federal del Trabajo, y para calcular indemnizaciones, los 20 días por año. Y ese tiene un cálculo más o menos parecido, pero no es igual al salario base de cotización, porque el salario diario integrado dice es la suma de todas las prestaciones que te hayan dado, no importando que sean integrables o no integrables para el Seguro Social. Entonces, como puede perjudicar, como puede beneficiar al trabajador a lo mejor en el pago del salario base de cotización, ¿no? A lo mejor tuvo un pago de un bono exorbitante y justamente me hacen mi liquidación y el nominista se equivoca y me lo hace con el salario base de cotización y pues sale muy alto, ¿no? Y es error muy común que los noministas calculen indemnizaciones con el salario base de cotización. A lo mejor muchas veces tienen prestaciones de ley y pues nunca le dan más que pues el aguinaldo y la prima, entonces en ese caso va a ser el mismo. Pero cuando tenemos conceptos adicionales sí hay que aprender a diferenciar qué es el salario base de cotización y el salario diario integrado. Pues bueno, hasta aquí ya llegamos al final de este live y vamos a pasar a las preguntas si es que tienen. Por favor, si tienen alguna pregunta, háganmelo llegar para que se las pueda resolver. Bueno, pueden proporcionar sus dudas y nosotros se las podamos aclarar. No están por más decirles en lo que ponen sus respuestas. Pues que les agradecemos que nos hayan acompañado en este tercer live. Lo hacemos pensando en ustedes para que si tienen dudas o no saben, están en un área de recursos humanos y desconocen estos temas de nómina, pues bueno, podemos ayudarles a gestionar mejor su área, ¿no? Asimismo, pues tenemos nuestras redes sociales para que nos puedan regalar ahí una manita arriba en el caso de Facebook, en LinkedIn o en Instagram también, tenemos datos de nómina y datos de los servicios que nosotros ofrecemos. Muy bien, bueno, vamos a leer los comentarios que tenemos. Primero tenemos a Girsa Aerospace, admiro tu conocimiento, muchas gracias por tu comentario. Si tienes una pregunta, sin ningún problema la podemos aquí aclarar. Tenemos a Alejandro Hernández Alarcón, una pregunta: por lo general los aumentos de sueldo los tenemos en octubre, ¿eso nos repercute en algo hablando en temas de IMSS, ya que durante 10 meses se cotizó con un sueldo y en octubre se cotiza con otro? Hablando en específico en IMSS, no hay ningún problema. Digo, en el momento que ya es octubre, pues tienes que reportar ese incremento porque pues, aumenta en la parte fija. Entonces, no hay ningún problema. El problema a lo mejor puede ser en aguinaldo porque, pues al final, o así sea, tú le subas el sueldo a alguien el 20 de diciembre, pues tienes que pagar el aguinaldo con el último salario, ¿no? Entonces tienes que pagarle como si hubiera sido de los 365 días. Pero no hay problema si los incrementos son en octubre, pues simplemente si el 1 de octubre ya incrementan los sueldos, pues a partir de esa fecha tienes que reportar al seguro el incremento porque es en la parte fija. Me dice Abraham AS: hola, buen día, ¿qué pasa cuando tengo incapacidades? ¿Cuándo debo de presentar mi variabilidad? Muy buena pregunta. De hecho voy a hacerlo aquí en el Excel para que
lo puedan, no sé, visualizar. Imaginemos, no sé, cuando las variables se presentaron el 1 de septiembre de este mes, que fue el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces vamos a hacerlo como calendario. Vamos a poner aquí lunes a viernes. Vimos que el jueves fue primero. Entonces aquí es septiembre. Y aquí es primero. Y aquí es 2. Y aquí son días de agosto, que son 29, 30, 31. 29, 30 y 31. Y esto es agosto. Y aquí tenemos septiembre. Lo voy a hacer un poquito más grande para que ustedes lo puedan visualizar. Es más, vamos a abrir el calendario, lo vamos a hacer para atrás. Entonces aquí ya tengo y viernes. Y aquí tenemos septiembre y agosto. Ahora, imaginemos que tenemos un empleado. Yo ya tengo, obviamente, ya hice este cálculo de variabilidad que ya tengo, pero no sé, el día martes salió de su trabajo, se metió al metro y se cayó de las escaleras y se fracturó una pierna, ¿no? Entonces, pues va al Seguro Social y le hacen su incapacidad por riesgo de trabajo. Entonces, no sé, por lo general luego dan 6, 7 días, ¿no? Entonces aquí digamos que es incapacidad y va a contar a partir del martes, ¿no? Porque como es riesgo, cuenta desde el primer día. Entonces le van a dar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 días. Le dieron 8 días. Pero yo tengo que reportar aquí mi variabilidad. Entonces, como hay una incapacidad que está traslapando estos días entre el 31 y el primero, yo no puedo presentar esa variabilidad. Entonces, si yo bueno, sí puedo, el sistema me va a dejar. Si yo meto mi salario base de cotización al ITSE, el sistema me va a dejar. El problema es cuando viene después, porque el Seguro Social le va a pagar una incapacidad con el salario base de cotización que tiene en su momento, el que tiene en la fecha del 30 de agosto. Entonces, si por ejemplo yo bajo, porque como les dije, puede subir o bajar el salario, y tiene, no sé, un salario base de cotización de 350 porque tenía variabilidad, y yo luego se lo bajo a 200 porque le regreso a la parte fija, entonces en realidad el seguro le pagó de más. Y a mí el seguro me va a cobrar algo llamado capital constitutivo, que me va a cobrar los servicios médicos que tuvo el trabajador por esos días. Y puede ser, por ejemplo, a partir de, no sé, de este día primero, que es la tercer día de incapacidad, hasta que se termine la de 8, o si se prolonga, pues hasta que se prolongue. Y si hay cirugías, consultas, tienen ellos todo un tabulador de cuánto es lo que cobran, y tienen precios como si fueras al Hospital de Ángeles, pues eso se lo cobran a la empresa por este error muy común. Entonces, ¿cuándo es que se deben de presentar? Pues terminando la incapacidad. En este caso, que la incapacidad, pues ya yo sepa que ya tengo un ST2 que ya haya acabado. Pero esto es si esto es como en este lapso, ¿no? Si se traslapa entre el último día del mes anterior y el que sigue del bimestre. Vamos a hacer, por ejemplo, otro ejemplo. A lo mejor se incapacitó el día 2. O sea, a partir del día 2 tuvo su incapacidad, y de ahí los que se vienen, ¿no? Pues no, ahí no tengo ningún problema porque es antes del primero. Entonces yo voy a reportar el nuevo salario a partir del día 2, y ahí no tengo problema con presentar que me presente un capital constitutivo, o puede ser antes del 31 y que termine justamente el 30. El chiste es que si se traslapa entre estos 2 días, entre el 30 y el 31, bueno, el término del mes anterior, del bimestre anterior y el nuevo, no lo reporto. ¿Cuándo lo reporto? Cuando yo sé que ya acabó esa incapacidad. Por ejemplo, en el que vimos el ejemplo anterior, si yo ya sé que ya ese trabajador pues solamente se esguinzó y ya fue a revisión, y yo ya tengo un documento llamado ST2 que me avala que el trabajador ya acabó su incapacidad, ya está bien, pues yo a partir del 9 ya presento su salario. Bueno, si es mayor,
presento su variabilidad. Si el monto es menor, lo puedes presentar, pero el IMSS te lo va a considerar como extemporáneo. Y pues bueno, puedes tener problema. Entonces, si es menor, pues te tendrás que esperar hasta el siguiente bimestre. Si es mayor, sí lo puedes reportar al día siguiente de la incapacidad. Espero que haya respondido bien tu pregunta. Tenemos a Francisco Galván, muchas gracias por la información, no a ti por vernos y esperemos que nos sigas acompañando. Nos pregunta Alejandro, si tengo a alguien de 30 días de incapacidad del bimestre, ¿tiene bonos? Es decir, que tendría variable, pero lo tengo que presentar, o por reportar eso al siguiente bimestre. Lo pregunto porque si lo presento solo con 30 días, el tope del sueldo, ya que su bono pues fueron más de 50,000. Sí, ese es un error luego muy común, que les pagan bonos, pero la persona se incapacitó. Y pues obviamente si yo debido 50,000 entre 30 días, pues va a salir más entre 30 entre los efectivamente elaborados. Entonces ahí sí, yo diría que a lo mejor lo integres al siguiente bimestre y lo trates mejor de no pagar, considerando que ya tiene la incapacidad. Pero es muy buena pregunta, déjame igual lo checo mejor y lo resolvemos en privado, Alex, pero digo, de primero sí sería a lo mejor no integrarlo y pasarlo a la que sigue. Nos pregunta Francisco Galván, en vez de que un trabajador cumpla el aniversario en la empresa, en ese mismo periodo debo de actualizar el salario base de cotización, sí y no. Me voy a regresar, por ejemplo, a esta parte de la parte fija. Bueno, la parte fija que hicimos al principio con el ejemplo de prestaciones de ley. Aquí lo voy a cambiar: 26, 25 y 15 días de aguinaldo. Imaginemos que el trabajador entró, no sé, 12 de enero, ¿no? Del 2022. Del 2021. Entonces, cuando yo lo doy de alta en el ITSE, pues lo tengo que dar de alta con el salario de base de cotización, que es 209.04. Entonces aquí voy a ponerle, ¿no? Aquí le voy a poner ingreso. Y el salario de base de cotización con el que ingresa es 209.04. Ese es el salario que, si yo no le pago nada, imaginemos que solamente es un empleado con prestaciones de ley y nunca le doy bonos, nunca le doy nada más que su sueldo. Pues ya llega su aniversario, el 12 de enero del 2022, y él ya, cuando cumple un año, pues ya no tiene 6 días de vacaciones, ahora son 8, muta, ¿no? Entonces, cuando cumple un año, el factor pues cambia, y ahora su salario base de cotización va a ser de 209.3 por centavos, 200.9.3. Entonces ahí es un punto importante, por ejemplo, si no tienen variables y los dieron en un inicio, pues sí deben de cambiar cuando exista su aniversario, porque el factor de integración automáticamente cambia. Y también es un error muy común en empresas que los dejan desde el sueldo que siempre les dieron, más cuando los tienen en salario mínimo y pues nunca los cambian, pero en realidad aunque tengan salario mínimo, pues por la antigüedad va creciendo. Pero respondiendo exclusivamente a tu pregunta, que si cumple aniversario en ese mismo periodo, sí debe ser en el mismo periodo, pero pues digo, a lo mejor si tienes 1 o 2 empleados, 10, pues sí es fácil identificarlos, ¿no? Pero imagínate un universo de 1000 y pues no vas a estar ahí cada día viendo quién cumplió aniversario, meterte al ITSE uno por uno, ¿no? Lo que yo recomiendo y lo que yo hago es, por ejemplo, si yo ya conozco que empleados por ejemplo, que es del 1 de enero, la variabilidad o sea, en la fecha de 2 meses del 1 de enero del 2022 y hasta el 28 de febrero del 2022, tengo N cantidad de empleados que sé que van a cumplir aniversario. Cuando yo calculo la variabilidad de noviembre y diciembre, digamos que considero estas personas que van a cumplir aniversario y en vez de meterles al 12, lo meto al 1 de enero del 2022 cuando calculo las variables. Entonces son 12 días y en realidad son centavos, pero te ahorras un buen proceso administrativo porque digamos que estás adelantando. Entonces, y no solo de uno, sino de pues, todo tu grueso de empleado que conozcas que dentro de esos 2 meses van a tener aniversario. Puedes reportarlo antes. Al final, pues son pesos de más al instituto. El instituto no te va a decir
que no se va a negar a días adicionales. Entonces, yo lo que hago es en la parte de las variables, cuando, por ejemplo, si calculo las variables de noviembre y diciembre, que se reportan al 1 de enero, considero también los aniversarios de los 2 meses siguientes para considerar la variabilidad. Y pues así me ahorro de estar cazando quién cumple aniversario. Pero bueno, si tú eres como muy fino y no quieres pagarle pesos de más al seguro, pues sí, cada día que cumple aniversario vas a tener que cambiar el salario base de cotización. Espero haber respondido a tu pregunta, Francisco. Bueno, les comento, esta parte del salario base de cotización, la verdad es que es un tema más amplio y hay puntos finos más que considerar. Entonces los invitamos a nuestra masterclass. Vamos a hacer una masterclass, no solamente va a durar a lo mucho 1 hora, sino se va a abarcar más de entre 4 y 5 horas, en donde van a ser temas desde más generales a más particulares de lo que es el seguro social, desde cómo dar una alta en el IMSS, cómo dar una alta en el SUA, cómo calcular salarios bases de cotización, tanto general como cálculos más específicos y puntos finos, cómo calcular el SUA, cómo hacer los reportes, cómo hacer un CIPARE, cómo hacer una confronta, cómo meter créditos en Infonavit. Va a ser un tema bastante amplio en la parte de seguridad social. Entonces, pues los invitamos a que participen en esta. Por eso este es un poquito más general para darle pie a que el tema de Masterclass pues puede ser más rico, ¿no?, en información. Esperemos que les haya gustado este tercer live. Siguiente tema se va a tratar de provisiones. Provisiones, para adelantarse un poquito, pues son montos que yo tengo que ir guardando. Lo voy a decir como muy burdo, muy general para que se entienda. Para eventos al futuro, ¿no? Los más comunes son aguinaldo, prima vacacional, pero también se provisionan más cosas como cuota de seguridad social o impuestos. Entonces vamos a hacer ejercicios para que vean, que sepan qué es una provisión, cómo es que se maneja, cómo es que lo puedo reportar en una póliza contable. De hecho es un tema más contable, pues para que tengan este conocimiento, ¿no? Porque muchas veces también noministas o gente de RH les hablan de qué es una provisión y pues desconocen totalmente, ¿no? Y dentro de 2 semanas vamos a tener el tema de descuentos Infonavit y descuentos Fonacot, que son cómo se calculan y cómo se descuentan en nómina. Entonces espero que les haya gustado, les agradezco de antemano. Les repito mi nombre, un servidor, el licenciado Mauricio Blancas de TimeWeb, y pues esperando que nos sigan en las redes sociales. Muchas gracias y tengan una excelente tarde.